en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, a fin de que unidos le demos lectura a los versículos 21 al 33 y posteriormente a los versículos 1 al 4 del capítulo 6. Efesios 5, 21 al 33 y capítulo 6, versículos del 1 al 4, nuestro tema, alteración del diseño original de la familia. Lo dijimos en la mañana y lo reiteramos ahora como una excepción. Hoy vamos a tratar esta escuela dominical ahora por la tarde, dado que con motivo del culto especial de avivamiento que tuvimos hoy por la mañana y en el cual el Señor nos visitó y su Espíritu Santo nos asistió en su divina gracia, es que estamos considerando este tema ahora por la tarde a fin de que el próximo domingo retomemos el tema correspondiente al 13 de octubre, que si no mal recuerdo es el libro de Oseas. La consideración del libro de Oseas será el tema dominical del siguiente fin de semana. Así que, hermanos, antes de leer Efesios 5, 21 al 33, permítanme leer los versículos 4 al 6 de Mateo 19. Escuche usted esta porción de la Escritura. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En ese contexto de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, ahora leamos lo que el apóstol San Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso, capítulo 5, 21 al 33. Unidos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Nuestro tema, decía hace un momento, alteración del diseño original de la familia, y con base en el pasaje bíblico que hemos leído, tanto del Evangelio de Mateo como de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. Lea conmigo, por favor, la verdad bíblica. Dios estableció desde el principio el matrimonio y la familia. Verdad bíblica aplicada. Vivamos conforme a la voluntad de Dios ordenada a la familia. La pregunta que hemos hecho en otros temas:
¿Por qué sostenemos que Dios estableció desde el principio el matrimonio y la familia? ¿Me podría usted decir la base bíblica? ¿Dónde dice que Dios estableció el matrimonio y dónde nosotros entendemos que Dios estableció también la familia? Bien, en el libro de Génesis, concretamente en el capítulo número 2, versículos 18, 21, 22, 23 y 24. Pero también en Génesis 1, 28 dijo el Señor, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Consecuentemente, uno y otro pasaje constituyen la base bíblica para la afirmación que hemos hecho en nuestra verdad bíblica. Dios estableció desde el principio el matrimonio y la familia. Y si esto Dios lo hizo así, entonces nosotros, hermanos, hermanas, jóvenes, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a lo que Él ordenó en su palabra. Como parte de la introducción de nuestro tema en esta tarde, diremos muy rápidamente que Dios diseñó no solo el matrimonio y la familia, no solo lo estableció, no solo lo instituyó, sino que además estableció roles para cada uno de los miembros de la familia, para el varón, para la mujer, como esposo, como esposa, como padres, pero también estableció roles para los hijos. Si Dios así lo hizo desde el principio, cuando se ignora o se altera el diseño original establecido por Dios para la familia, surgen problemas y fracasos matrimoniales y familiares. ¿Por qué? Porque no se atiende los principios ni el diseño original establecido por Dios desde el principio para la familia. La influencia del mundo, como veremos más adelante, y la ausencia también de la enseñanza bíblica atentan contra la armonía y unidad de la familia. Nuestro tema presenta 4 aspectos que, de acuerdo a lo que estamos señalando, han constituido una influencia nociva no solo para el matrimonio, sino también para la familia. La primera de estas influencias es el machismo, del cual en otras ocasiones hemos hablado. ¿Qué podemos entender por machismo? La actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es superior a la mujer y lo asocia con comportamientos intransigentes, agresivos y autoritarios. El marido, como esposo y en ocasiones como padre, domina e impone. No admite contrapeso, no admite cuestionamientos, y de ahí precisamente que esa actitud machista no solo se queda en su mente, sino que además se convierte en una acción, y en una acción violenta, no solo con la esposa, sino también con los hijos. ¿Por qué? Porque cree que el varón es superior a la mujer.
que la mujer es de menor grado o de menor categoría, porque no se entienden muchas veces en su sentido espiritual y bíblico varios textos o pasajes de la Escritura, o se entienden para su propia conveniencia y lo saca completamente del contexto y de lo que hubo desde el principio en el corazón de Dios para que se guardara un equilibrio perfecto, no solo en la relación de matrimonio, sino un equilibrio perfecto también en la relación de cada uno de los miembros de la familia: padres, hijos, hijos, padres. Yo espero en el Señor que cada uno de los que hoy estamos aquí y otros hermanos que, diciéndose como nosotros cristianos, no actúen dominados bajo ese pensamiento para con su esposa, de que yo soy mayor que tú y tú me vas a obedecer, y no es el hecho de que no se le obedezca, sino la actitud agresiva, grosera, violenta, con la que exige e impone su autoridad y demanda, repito, total y completa sujeción, pero ya una sujeción y obediencia que va más allá de lo que la Escritura establece. Espero que de los que hoy estamos aquí, no solo como esposos, sino también como padres, cuidemos la línea bíblica que el Señor nos traza a través de su palabra en nuestra relación con los hijos, y que tampoco asumamos con ellos una actitud autoritaria de verdugos, de capataces. Y así también que los hijos, como veremos más adelante, sepamos entender el rol que a través de la palabra el Señor nos manda. De ahí la verdad bíblica aplicada. En relación a esta primer corriente de pensamiento de hoy día, conocida como el machismo, y que viene de muchos años atrás y que ha permeado en muchos corazones y ha perturbado la paz en muchos hogares y familias, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en relación con esto? Primero a los Corintios 11:3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece precisamente la base bíblica para el liderazgo que debe asumir el esposo o el varón, no solo en el matrimonio, sino también en la familia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El varón es la cabeza de la mujer. Efesios 5:25, que leímos hace un momento: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando escribe a los Colosenses, el apóstol Pablo dice en su capítulo 3, versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es lo que dice la Escritura en relación a la posición y rol del varón, del esposo, del marido. Pero también en relación con los hijos, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, hermanas,
El Señor estableció claramente desde el principio que el varón sería cabeza. Es un honor, es una bendición, pero también una responsabilidad. Porque si somos cabezas del hogar, entonces se entiende que nosotros vamos a ejercer, entre otras funciones, la del sacerdocio, y que vamos a estar siempre delante de Dios, intercediendo no solo por la esposa, sino también por nuestros hijos. Si asumimos esta posición que Dios nos dio como varones y cabezas de hogar, entonces debemos asumir también la responsabilidad de que un día daremos cuenta al Señor, no solo de la esposa, sino también de los hijos. Una bendición, pero también una responsabilidad. Y ambas debemos asumirlas, pero en un justo equilibrio. ¿Cuáles son los parámetros o límites que como esposos o maridos debemos considerar para no rebasar lo que Dios ha dado al varón como líder de su familia? Lo acabamos de leer. Ahí están los límites. Si vamos a ejercer autoridad en relación con la esposa, esa autoridad debe ser en amor. Así como Cristo ejerce su autoridad como cabeza de la iglesia y lo hace en amor, siguiendo ese mismo esquema o modelo, también nosotros debemos asumir ese liderazgo y esa autoridad en amor, y no de manera autoritaria, y no, decía hace un momento, como amos y señores, de llegar y quítame los zapatos, ponme agua a tibiar, dame masaje en mis pies, quiero, mientras yo veo aquí la película y tú lavas los trastes o lavas la ropa o barres o trapeas, dame aquí de comer, y mientras yo como o ceno, tú haz lo que te corresponde porque para eso estás en la casa. Cuidado. Ese no es el papel que Cristo asume en relación con la iglesia. Queremos saber entonces cómo tratar a la esposa asumiendo nuestro liderazgo. Simplemente veamos, repito, meditemos, oremos y enmarquémonos dentro del tipo de relación que Cristo guarda con su iglesia. Por eso decía, si bien es cierto, 1 Corintios 11:3 dice, ok, tú eres el varón, tú eres el marido, tú eres la cabeza de la familia. Pero ese liderazgo lo vas a ejercer de acuerdo con lo que dice Efesios 5:25. ¿Cómo? Como Cristo lo hace con su iglesia. 2, de acuerdo a lo que establece Colosenses 3:19. ¿Cómo? En amor. ¿Cómo? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 7. Trata a tu mujer, trata a tu esposa, no con la punta del pie, sino como al vaso más frágil, consciente que ella, igual que tú, igual que nosotros como varones, es también coheredera de la gracia. Aleluya. ¿Qué nos revela esto? Que la Biblia entonces nos está poniendo delante de Dios en un mismo plano, si bien es cierto con roles y funciones diferentes, pero el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y ese equilibrio perfecto se guarda cuando nosotros también atendemos lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 21 de Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y realmente así tratamos a la esposa, a la mujer, como al vaso más frágil, con amor, con ternura. Muchas veces no es así. Y conscientes o inconscientemente, traspasamos los límites
Y llegamos a la esfera del machismo, asumiendo actitudes violentas y groseras con ellas. El Señor nos ayude, porque esta influencia de la sociedad de hoy día es la que ha afectado no solo matrimonios, sino familias. Y por eso en ocasiones la esposa llega con el pastor para decir: me quiero divorciar porque ya no soporto a mi marido. Me casé con uno, pero me voy a divorciar de otro, porque a este no lo conozco. No es aquel de hace 5 años, no es aquel de hace 10 años. Es cierto, no me ha engañado, no me ha sido infiel, pero me trata como a un patán, porque no parece cristiano, aunque va al templo, aunque canta, aunque ora, pero no se conduce como cristiano. No lo aguanto más. Veamos entonces cómo esto, que pudiera parecer simple, sí afecta no solo otros hogares, sino aún nuestros propios hogares, nuestras propias familias como iglesia, y de ahí la necesidad de considerar estos asuntos a la luz de la palabra para que corrijamos lo que tengamos que corregir y de esa manera mejoremos y andemos en el camino de la perfección a la que hemos sido llamados con Cristo Jesús. En relación con los hijos, porque soy tu padre, vas a hacer lo que yo digo, te guste o no te guste, y si no, aquí traigo el cinto, y si no, ahí está el cable de la plancha, y si no, vas a ver quién soy yo. Hermanos, esa actitud es una actitud machista, no solo diferente, sino contraria a los parámetros y normas que nos marca la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura en relación con este asunto? Lo que leímos en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no quiere decir necesariamente reglita, cuerito, cable, golpes, zapes. No, la disciplina es: ¿lo enseñaste desde chico? ¿Lo instruiste en el camino del Señor desde pequeño? ¿Oraste con Él? ¿Estudiaste la Biblia con Él? ¿Glorificaste a Dios con Él? Eso es criarlos en disciplina, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijo, hija, siéntate aquí. Vamos a platicar, a ver, tu actitud, tu comportamiento ha sido este. ¿Tú crees que esto es correcto? Juzga tú misma, juzga tú mismo. ¿Tú crees que esto es grato a los ojos de Dios? Te amamos, te respetamos como padres, pero no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Lee tú misma, lee tú mismo lo que dice el Señor en tu palabra. ¿Quieres tú agradar a Dios? Obedece a su palabra. ¿Y qué dice su palabra? No solo en relación con los padres, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que también los hijos, según Colosenses 3:21 que leímos, debemos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es bueno, porque este es el primer mandamiento con promesa, porque esto agrada al Señor. Y si queremos agradar al Señor, entonces vamos a honrar a nuestros padres. Honrarlos no solo ayudándolos económicamente, honrarlos también a través de la obediencia, a través de la sujeción, a través del apoyo espiritual, a través de la motivación y aliento que nosotros les demos, en fin. Cuando nosotros entendemos claramente los parámetros por donde nosotros debemos andar como esposos, como padres y como hijos, hermanos, no nos perderemos. No nos perderemos.
Cuando un campesino empieza con el trabajo de la yunta, muchas veces a los caballos les pone incluso tipo orejeras, para que no se vayan distrayendo, para que vayan viendo siempre hacia adelante. Y en ocasiones, si los surcos son a 100 metros, a 150 metros, hasta donde va a terminar el surco, pone una vara con un pañuelo rojo para que al mismo campesino le sirva de guía y sepa por dónde trazar, para que no le salga un surco como si fuera una culebra, una víbora, una serpiente, sino que sea recto. Hermanos, esa vara con ese listón rojo es la palabra que está al final del camino, para que nosotros, con las orejeras y parámetros que el Señor nos pone, no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que vayamos siempre en camino de rectitud delante del Señor. Amén. Consecuentemente, para concluir este primer punto, hermanos varones, fuera actitudes machistas en el nombre del Señor. Los varones decimos amén. ¿Se puede escuchar ese amén más fuerte? Gracias a Dios. Como padres, vamos a ser padres realmente que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ya no los escuché tan convencidos. A los hijos jóvenes, ¿vamos a honrar y a respetar a nuestros padres? Gloria al Señor. Bien. Pasamos a nuestro siguiente punto, que tiene mucha relación, el segundo punto, con el tercer punto. El segundo y el tercero tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, hermanos, vamos a tratar de abordarlos tal como se nos ha marcado. En primer lugar, el segundo punto. Ahora es con el feminismo. El feminismo es un movimiento que busca igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Y por ello se entiende ahora como el catalizador de agitación social, política, económica y cultural. El feminismo, en esencia y en el fondo, rechaza la Biblia como norma suprema para regular el matrimonio y la familia. Y por ese rechazo, precisamente, hay manifestaciones, cierres de calles, protestas ante las instituciones y autoridades de gobierno para exigir que se legisle en una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. ¿Será esto así? ¿Será esto lo que nos dice la Biblia? No, hermanos, porque quienes lideran los movimientos feministas, cuando se les hace ver lo relacionado con la Escritura, de una manera categórica, abierta y directa, manifiestan su rechazo absoluto a lo que Dios estableció tanto para el varón como para la mujer. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mis hermanas, ¿por qué tan calladitas? ¿Pueden glorificar a Dios? ¿No se escuchó? Muy bien. Primera de Pedro 3, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor,
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Yo espero que ninguna de ustedes diga, hermano, yo decirle a mi esposo, mi Señor. Bueno, pues le dice amor. La hermana Tere siempre le dice al hermano Bruno, mi amor. Y la escucho tantas veces que le dice a mi hermano Bruno, mi amor, que ya se lo creí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hace poco también con un matrimonio con el cual hay una relación de convivencia, decía la hermana, no, yo ya leí este pasaje y ya a mi esposo ahora le digo, mi Señor, ¿ya quieres comer? Mi Señor, ¿qué se te ofrece? Hermanas, lo que la Escritura establece con esta corriente feminista es muy diferente a lo que está en la mente de aquellas mujeres que pretenden efectivamente una igualdad absoluta en todos los sentidos en relación con el varón. Y consecuentemente se resisten y se oponen a lo que dice la Biblia, que la mujer debe estar sujeta al marido, que la mujer debe obedecer al marido. Y más escalofrío y urticaria les da cuando la Biblia dice que aquella Sara le llamaba a Abraham mi Señor. Les dice uno eso y empiezan a alborotar a otras mujeres que son del mismo pensamiento para hacer sus marchas, sus mítines, sus protestas y sus demandas para exigir, repito, se legisle en una absoluta igualdad. Quiero pasar al tercer punto, decía yo hace un momento, que está muy relacionado con este segundo y ustedes lo van a ver a continuación. ¿Cuál es el siguiente punto? El que tiene que ver con el matriarcado. Así como hay una corriente en los varones en un sentido machista, también hay una corriente, tristemente, en lo que ve al matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? Sociedad en la cual la mujer ejerce el liderazgo sobre su marido e hijos, sea de manera explícita o simulada. Habrá matriarcados en algunos hogares aquí, sean más discretas, no asienten con la cabeza, ya sabemos que la hay, pero por lo menos sean discretas, hermanas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto no es de Dios. Y si algunas de ustedes están en esa línea matriarcal, corrijan, Cristo viene. No se vayan a quedar. Y el esposo sea quien se vaya con Cristo. ¿Sí? Cuidado, cuidado. Sociedad en la cual la mujer ejerce liderazgo sobre su marido e hijos, sea de manera explícita o simulada. ¿Por qué? Porque está ya influenciada por esa corriente feminista. Por eso decía que hay una relación muy estrecha entre el feminismo y el matriarcado. Cuidado, jóvenes, pregunten a sus novias qué piensan acerca del feminismo. Y si les dicen que están completamente de acuerdo, sepan con quién se van a casar. Porque el día de mañana, esas señoritas que están influenciadas por el feminismo, al rato van a pretender ejercer un matriarcado en su matrimonio, no solo con el esposo, sino también con los hijos. Dice este autor, Christensen, cuando un esposo rehúye su responsabilidad de cabeza de hogar o cuando la esposa lo usurpa, el hogar sufre las consecuencias. El matrimonio, la familia, sufre
las consecuencias. ¿Qué dice la Biblia? Primero a los Corintios 11:3, que ya leímos hace un momento, en donde el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, señala que el varón es cabeza de la mujer. No dice que la mujer es cabeza del marido ni de la familia. Entonces cualquier esposa, aunque se diga cristiana, que esté asumiendo una actitud matriarcal, sepa que está en contra de la palabra del Señor. Y si está en contra de la palabra del Señor, está en contra del Señor mismo, quien inspiró esa palabra. Cuidado, usted puede estar en contra de un servidor, pero no está en contra del Señor, ni en contra de lo establecido en su palabra. Y la palabra dice claramente que el varón es cabeza de la mujer. Efesios 5:33, en su última parte: y la mujer respete a su marido. Colosenses 3:18, nuevamente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Así que, como la Biblia establece parámetros por donde el marido o esposo debe andar en relación con la mujer y con los hijos, también la Biblia establece lineamientos para la relación que debe guardar como esposa y como madre. Y en ningún momento tratar de usurpar un lugar que bíblicamente no le corresponde. Hoy se dice que esa igualdad es lo que hace que se legisle igualdad absoluta, varón y mujer. Pero la igualdad no es sinónimo de uniformidad de roles. Repito, la igualdad no es sinónimo de uniformidad de roles. Por ejemplo, en el caso de la Divina Trinidad, las tres personas son iguales en deidad, pero diferentes en funciones. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, iguales en deidad. Pero en la cruz no murió ni el Padre ni murió el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esto nos debe quedar claro, porque creo que aplica como un argumento para confrontar a las mujeres que defienden el matriarcado y que son muy feministas. Dicen: esa sujeción a la que se refiere el apóstol Pablo a los Corintios, a los Efesios y a los Colosenses, para ellas es relegación. Nos están relegando. Someterse, esa sería la respuesta. Someterse no es rebajarse. El Hijo se somete al Padre. Y ya dijimos, son iguales en deidad. Y justo en ese sometimiento del Hijo para con el Padre descansa la gloria del Hijo y la gloria del Padre y la gloria de la Trinidad. Aleluya. Mi comida, dijo el Señor, es que haga la voluntad de mi Padre. No he venido para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo se somete, y ese sometimiento no es relegación ni rebajarse. Consecuentemente, aunque la mujer crea
que el sujetarse al marido de acuerdo a lo que establece la Escritura es relegación. No es así, y la Escritura nos da un claro ejemplo en relación que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre. A su nombre, gloria. Afirman también quienes son feministas y no solo defienden, sino practican el matriarcado, que la mujer no alcanzará el poder hasta que tenga las mismas posiciones y tareas del hombre. Tampoco esto es lo que establece la Escritura. En el caso del varón, hermanos, ¿cuáles son las tres funciones principales que Dios le dio al varón? Dirección, protección y provisión. Ustedes me han escuchado en otras ocasiones. Si la esposa trabaja, le he dicho a mis hermanos varones, no por ello hagamos a un lado la responsabilidad de provisión que bíblicamente nos corresponde. ¿Trabajas? Pues entonces manténme. ¿Quieres trabajar? Pues entonces tú provee para el hogar. ¿Quieres trabajar? Pues entonces paga las colegiaturas, paga la mensualidad del coche, la mensualidad de la casa y paga los gastos que se requieran. Ese no es el orden bíblico. La responsabilidad de dirección, de protección y de provisión la dio el Señor al varón. Y eso nos debe quedar muy claro. Transferir alguna de esas tres funciones o roles establecidos por Dios para el varón, transferirlos a la mujer, es transgiversar, contaminar el orden que Dios estableció desde el principio para la familia. Y también entonces debemos tener cuidado. Segundo, ¿cuál es el rol o la función de la mujer bíblicamente? Dijo el Señor, le haré ayuda idónea. Entonces la mujer debe ser esa ayuda idónea, ese complemento perfecto, que sea verdaderamente bendición para el esposo. La mujer es a quien se le ha dado o le corresponde la bendición de la concepción y de la maternidad. El varón el engendramiento, la mujer la concepción. Entonces, así como el varón tiene la responsabilidad de la dirección, de la protección y de la provisión, así también la mujer tiene la bendición establecida por Dios en su palabra de ser la ayuda idónea, el complemento perfecto para el varón, y la bendición de la concepción y de la maternidad. ¿Significa con ello que nosotros estamos dando por hecho, a la luz de la Escritura, que la mujer es menos que el varón? No. Porque si nosotros eso aceptáramos, nosotros mismos estaríamos contraviniendo la palabra. Y la palabra es muy clara. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Consecuentemente, el varón y la mujer fueron creados por Dios, pero lo más importante es que fueron creados conforme a la imagen de Dios, los dos, no nada más el varón, sino también la mujer. Entonces no podemos nosotros aceptar jamás que efectivamente la mujer es menos que el varón. Aceptar o asumir esa postura es contravenir lo que dice la Escritura. Más aún
Cuando el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que el varón no es sin la mujer, sino ni la mujer sin el varón. Es decir, hay un complemento perfecto. Y eso también nos debe quedar claro a unos y a otros. No podemos aceptar que la mujer sea de segunda categoría, porque ellas, igual que nosotros, también son coherederas de la gracia. También son hijas de Dios. También tienen una bendición especial de parte del Señor, que nosotros, por ejemplo, no tenemos. La mujer fue una mujer, el vaso escogido por Dios para la encarnación de su Hijo Jesús. Fueron las mujeres las que sirvieron en muchas tareas al Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Fueron las mujeres y no los valerosos hombres los que estuvieron al pie de la cruz. Fueron las primeras mujeres, mientras los valerosos hombres estaban escondidos en un aposento por miedo a las autoridades. Pero las mujeres se levantaron muy de madrugada y fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de su Señor. Entonces, si a eso sumamos la bendición que representó la mujer, no solo para el ministerio del Señor, sino para el ministerio de los apóstoles, y lo que ha sido el ministerio también en la iglesia, nos damos cuenta entonces, amados hermanos, que para el Señor la mujer no es de segunda categoría, sino, igual que el varón, con roles y funciones simplemente diferentes, pero a su vez complementarios e interdependientes el uno del otro, para que de esa manera se dé la armonía, la unidad y la bendición que Dios estableció desde el principio, no solo para el matrimonio, sino para la familia, cuando establece, cuando instituye el diseño original que debe preservarse, que debe conservarse, y que su alteración es lo que ha traído muchos problemas y fracasos, no solo en el matrimonio, sino también en la familia. Consecuentemente, nosotros como cristianos debemos asumir una actitud completamente bíblica y por tanto defender y preservar la institución no solo del matrimonio, sino también de la familia que Dios ha establecido, hermanos, desde el principio. Vayamos ahora en lo que ve a los hijos. Así como puede haber un machismo, un feminismo, un matriarcado, también hay un filiarcado. ¿Qué es filiarcado? Viene del latín filus, que significa hijo. Dicho de otra forma, es el gobierno de los hijos sobre los padres. ¿Habrá casos así? Por supuesto. Cambian las reglas del poder en la familia. Los hijos se convierten en el centro de atención y de autoridad. ¿Cuáles son las causas de este filiarcado? Hijos consentidos desde temprana edad. Los dejamos hacer lo que quieren. Y desde temprana edad no ejercemos nuestra autoridad sobre los hijos. Van creciendo, son adolescentes, llegan a la juventud, y si desde temprano no pusimos rienda, ni control, ni orden en la familia, cuidado, va usted a sufrir, va usted a llorar y va usted a lamentarse, porque no entendió lo que es el diseño que Dios estableció para el varón, para la mujer, como matrimonio y como padres. Y porque el hijo no se emberrinche, y porque el hijo no se tire en el piso y de pataleos,
pues dale lo que te está pidiendo. Hermanos, ¿dónde está entonces la sabiduría que como padres cristianos debemos manifestar en la administración y gobierno de nuestra familia? Dios nos ayude, le decía yo a los alumnos del propedéutico el sábado pasado. El apóstol San Pablo es muy claro: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Y esto es directo para nosotros como pastores, porque efectivamente hemos perdido el control por la influencia del mundo. ¿Por qué? Porque el entorno en el que se desarrollan nuestros hijos, muchas veces en la misma familia, cuando los padres ambos trabajan, el hijo se queda solo. Y a veces como padres, con tal de que el hijo no se sienta mal, o nosotros lavar nuestra conciencia, nos convertimos en padres consentidores para que el día de mañana mi hijo no me reproche ni me reclame que no lo atendí, que no lo procuré, que no jugué con él, que no salí a pasear con él. Y entonces les satisfacemos todos sus gustos, por no decir sus caprichos o exigencias. Cuidado. La Biblia misma lo dice en Proverbios: los hijos consentidos avergonzarán el día de mañana a sus padres. Yo se los he dicho en otras ocasiones, no, como decían los abuelos, qué esperanzas que uno le contestara mal a sus padres. No, cuidado que yo le hubiera contestado a mi padre, como ahora muchas veces escucho a los hijos que les contestan a sus padres, o a veces a los abuelos. No. Si yo hubiera hecho eso, en ese momento le sobraba material a mi papá para aquello que ustedes ya saben, ¿sí? Eran otros tiempos, dicen ahora. A ver, la Biblia que tenemos ahora ¿nada más era aplicable para aquel tiempo? No, es aplicable también para ahora, porque sus consejos antiguos, dice el libro del profeta Isaías, son verdad y firmeza. No, lo que pasa es que ahora queremos escudarnos como hijos en lo que vemos en nuestro derredor, y como el compañero de la escuela, de la secundaria, lo dejan hacer lo que quieren, ir a donde quiere, andar con quien quiere, llegar a las horas que quiere. Llegamos a pensar que nosotros también tenemos derechos humanos. Y si mi padre me llama la atención, me quiere corregir o disciplinar, lo denuncio en derechos humanos. Y vienen por él y se lo llevan. Hermanos, muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de lo que no hicimos desde temprana edad. Decía un dicho en mi tierra: árbol que nace torcido, nunca jamás se endereza. Y yo creo que ustedes conocen también ese refrán. Consecuentemente, a mis hermanos que tienen todavía pequeños, en donde hay que disciplinar, instruir, corregir, amonestar, criar en el Señor, hagámoslo. Estamos a tiempo. ¿Qué dice la Biblia en relación con esto? Ya lo leíamos tanto en Efesios como en Colosenses. Éxodo 20:12. Desde el principio Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Luego entonces la Escritura derriba ese concepto o ese sistema de filiarcado que hoy se pretende implantar en muchos hogares. ¿Queremos obedecer la palabra? Entonces hagámoslo.
El día de ayer, al cerrar nuestra actividad en el retiro espiritual de los institutos y del propedéutico, considerando el tema El pastor conforme al corazón de Dios, no solo traíamos a colación lo dicho por el Señor en Jeremías 3:15, sino también lo dicho por el profeta Samuel a Saúl, cuando le hace saber que ha sido desechado del reino por desobedecer la palabra del Señor. Y a veces nos parece repetitivo, trillado, que siempre nos estén diciendo que hay que hacer la voluntad de Dios, que hay que obedecer a Dios. Hermanos, queremos ser una iglesia que sea acepta y haya gracia siempre delante del Señor, pues obedezcamos su voz, obedezcamos su palabra. Por eso Samuel era conocido de norte a sur, de Dan hasta Berseba. Era conocido por todo Israel como un fiel profeta de Jehová, porque nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, era un hombre fiel al Señor y a su palabra. Y por eso cuando amonesta a Saúl, le dice: no has escuchado atentamente, no atendiste la palabra del Señor. Consecuentemente debemos ser cuidadosos cuando Dios nos manda a hacer algo, y no tratar de hacerlo a nuestra manera, como lo hizo Saúl, y por hacerlo a su manera fue desechado del reino. Y cierro este paréntesis recordando lo que a través también del profeta Samuel, el Señor le dijo a Saúl: Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, y ese varón, dice el Señor, hará todo lo que yo quiero. ¿Quiere usted recibir bendición de Dios? ¿Quiere usted ser escuchado siempre por el Señor? Pues entonces, ahí está el camino y la clave. Y la clave y el camino se llama obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Consecuentemente, hijos, jóvenes, intermedios, secundarios, obedezcan a sus padres. Dice la Escritura: y si tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esa mujer cansada, fatigada, es la que te cuidó, es la que te alimentó, es la que te tomó siempre de la mano. Y ahora que ya creciste, no creas que lo puedes todo o que lo sabes todo. No te creas autosuficiente. Honra al Señor y honra a tus padres. Jóvenes, de la misma manera, no por el hecho de tener un trabajo o por el hecho de tener una carrera, crean que ya no tienen por qué obedecer a sus padres. La honra a los padres hasta que ellos parten con Cristo. Si eres un buen hijo, vas a ser un buen padre. Ya casados, con mi esposa, cuando íbamos a Michoacán, a mi tierra, a mi pueblo, a ver a mis padres, si tantito traía yo el cabello un poquito largo, más que como lo traigo ahora, llegaba yo y mi papá: ¿qué pasó con ese cabello? Te vas a la peluquería. Y nada de que: ay, papá. No, te vas a la peluquería. ¿Necesitas que te lo diga otra vez? No, ya voy. Hermanos, aún casados, escuchemos el consejo de los padres. Ya no la dirección, el consejo de los padres.
Y de esta manera también nosotros estaremos honrando a Dios. Por tanto, jóvenes, así como el varón debe desechar el machismo de su mente, de su corazón y de su actitud con la esposa y con los hijos, así como la mujer debe desechar el matriarcado de su corazón en el matrimonio y con los hijos, así también nosotros como hijos debemos desechar el filiarcado para honrar y obedecer siempre a nuestros padres. Tengamos un excelente trabajo, tengamos un super salario, seamos maestros o doctores y no sé qué tantas cosas más el Señor nos permita alcanzar o lograr. Siempre ama, respeta, obedece y honra a tus padres. Y tendrás recompensa y bendición del Señor. Casi ya para terminar, solo diremos lo que establece nuestro tema. El hombre piensa que todo lo puede en el hogar, como marido, como esposo, como padre. ¿Qué dice el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer. La mujer considera que no necesita del varón. No, yo ni lo quiero. Qué bueno que se fue con su mamá. Libre, tú me hiciste libre, ¿no? Voy a descansar. Eso es lo que dice la mujer, pero ¿qué dice la palabra? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, los inconversos, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Pero si los inconversos ven cómo trata la mujer al esposo, y los que viven al lado escuchan los gritos de los pleitos que tienen, y luego el otro día usted llega, le traigo un mensaje de salvación. ¿Ah, sí? Pues salve a su marido primero, porque el que necesita salvación de usted es su marido. ¿Cómo vamos a presentar un mensaje así? Para que a través de la conducta de las mujeres cristianas, los inconversos sean ganados sin palabra, dice el apóstol Pedro. El testimonio será una predicación y un sermón permanente y un mensaje vivo para aquellos que no conocen a Cristo por la relación que guarde la esposa con el esposo. ¿Qué dicen los hijos? Estiman que no tienen por qué obedecer a sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. Hermanos amados, reconozcamos la alteración que el diseño original de la familia ha tenido en estos postreros tiempos. Reitero, no permitamos que el machismo, el feminismo, el matriarcado o el filiarcado alteren los roles establecidos por Dios para nuestra familia. No os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y yo estaré con vosotros, dice el Señor. Por tanto, retomemos el diseño original de la familia. ¿Cuál diseño? El diseño que nosotros visualizamos en Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro, en la Epístola a los Corintios, que ya leímos las partes correspondientes, para que de esa manera nosotros andemos siempre en la dirección de Dios, en la dirección que Él nos ha revelado a través de su palabra, y no en las líneas que la sociedad y las nuevas generaciones hoy tratan de imponer. Hermanos amados, vivamos como a Dios le agrada. Esto es, implementemos el diseño original de Dios para la familia.
El varón cumpla su responsabilidad de ser cabeza y líder del hogar. La mujer sea la ayuda idónea, aunque no por ello inferior a su marido. Los hijos honren a sus padres como agrada al Señor. Y sobre todo, vivamos verdaderamente como familia cristiana. Vivamos verdaderamente como familia cristiana, amados hermanos. Dios, volvemos a la verdad bíblica de la que partimos y con la cual cerramos. Dios estableció desde el principio el diseño original de la familia, porque Dios creó el varón y la mujer conforme a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó Dios, y a ambos dijo: creced y multiplicaos. En ese reconocimiento, entonces, resolvamos en esta tarde no alterar el diseño establecido por Dios desde el principio para la familia, sino vivir conforme a lo que Dios ordenó para nosotros como esposos, para mis hermanas como esposas y para los jóvenes intermedios y secundarios y niños como hijos. Si nosotros atendemos no la voz del instructor o del pastor, sino la voz de Dios, Dios no solo estará siempre con nosotros en la iglesia, sino también en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo lugar donde nosotros nos encontremos, porque vivir conforme a lo que Dios ha establecido, hermanos, nos traerá siempre abundante bendición de parte del Señor. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios en su familia? ¿Quiere usted ser bendecido por Dios en su matrimonio? No se vengan solos al altar. Aunque con trabajos, agárrese al esposo, agarre de la mano a la esposa, agarren a los hijos. Irán, ¿dónde está tu esposa? Perdón. Bueno, ¿y sus hijos? ¿Dónde están los hijos? A ver, las jovencitas de mi hermano Irán, de pie. Noemí, ¿dónde está tu papá? Hermano Berna. Hermana Maggie, acérquese. Tiene usted mucha familia, hermana Maggie. Es usted fundadora de misiones y congregaciones. Entonces acérquese con ellas. Vamos a orar. Silvino, acércate. Acércate, porque tú no eres producto de la generación espontánea. Acércate. Hay familia aquí, hay familia. Hermanos que están en la parte de atrás, vamos a orar. Cuando hay familias fuertes, hay iglesias fuertes. Cuando hay familias que viven conforme al modelo establecido por Dios, la iglesia también camina conforme a los lineamientos y parámetros establecidos por Dios. Y cuando esto hace la familia y la iglesia, tanto la iglesia como la familia recibe bendición del Señor. Vivamos en esa bendición y que las puertas de la gracia y de los cielos sean abiertas siempre para recibir del Señor todo lo que el Señor nos ha prometido. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón en esta tarde la bendición que nos has dado, Señor, de conocerte. La bendición, Señor, que nos has dado de conocer tu palabra, de recibir tu consejo y de saber lo que tú pides de nosotros como esposos, como esposas, como matrimonio, como padres, como hijos. Gracias, porque ahora sabemos el camino por donde debemos andar.
Porque a pesar de las corrientes posmodernas que hoy imperan en la sociedad y que impactan la fe y la manera de pensar aún de los creyentes, nosotros nos sostenemos en lo que tú has establecido, Señor, desde el principio para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Desechamos toda corriente feminista que atente contra tu palabra. Desechamos toda corriente machista, toda actitud matriarcal y todo filiarcado que altere el orden que tú has establecido para cada uno de los miembros de la familia. Gracias por la bendición que nos has dado como varones de ser cabezas de familia, de hogar, líderes en el hogar, en la casa. Te rogamos que nos ayudes a asumir con responsabilidad la dirección, la protección y la provisión que nos corresponde con la esposa y con los hijos. Te damos gracias, Señor, porque ahora como esposos y como esposas, tu palabra claramente nos muestra los parámetros y lineamientos donde podemos movernos sin traspasar los límites y las fronteras del amor, del respeto, de la lealtad, de la caballerosidad y de todo aquello que debemos mostrar como esposos, como padres, pero también como hijos. Gracias, Señor, porque hay jóvenes y señoritas intermedios y secundarios que sometidos a ti, a tu palabra, no solo respetan, sino también obedecen a sus padres. Bendice a los jóvenes que tal cosa hacen y que tu Espíritu Santo trate con aquellos secundarios o intermedios o jóvenes que están fuera del orden establecido en tu palabra, Señor. Porque cuando esa alteración se da en la relación intrafamiliar, surgen los pleitos, las desavenencias, los insultos, los golpes. Se pierde la armonía, la unidad, la comunión. Y si estas cosas no se corrigen ni se restaura la relación que es conforme a tu voluntad, vienen las separaciones, vienen los divorcios, viene el abandono de hogar, del varón, de la mujer y a veces incluso de los hijos. Señor, ayúdanos a permanecer en ese diseño que tú estableciste desde el principio para la familia, y ayúdanos a entender que nuestras esposas fueron también creadas igual que nosotros, conforme a tu imagen y semejanza, y que también ellas son coherederas de la gracia y que por tanto deben ser tratadas como el vaso más frágil. Enséñanos a amar a la esposa, enséñanos a amar a los hijos, pero también como esposas, enséñanos a amar, respetar y obedecer al esposo también dentro de los lineamientos de tu palabra.
Y como hijos, permítenos también, Señor, ser sujetos a ti y obedecer lo que tú has ordenado a través de tu palabra. En tus manos estamos como matrimonio, como familia y como iglesia. Ayúdanos, Señor. Y cualquier problema que pudiera existir en algún hogar o familia de nuestros hermanos, con el esposo o con los hijos, hoy, en tu nombre, Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, tu amparo para las hermanas, para los hogares y para las familias que están siendo atacados por el enemigo de nuestras almas. Guarda, Señor, la integridad espiritual y física de nuestras hermanas y de sus hijos, y concédeles la fortaleza necesaria y suficiente para seguir adelante, Señor Jesús, y dar fiel testimonio de que somos hijos tuyos. Gracias, gracias, gracias por el consejo que a través de tu palabra, tu Espíritu nos ha dado en esta tarde, al mostrarnos la senda por donde debemos andar, para que tu gracia no solo abunde, sino aún sobreabunde en nosotros como familia y como iglesia. Gracias, gracias, muchas gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Cantemos, hermanos, ese coro que dice: en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Aleluya. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan de vida que alimenta nuestro hogar. Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan de vida que alimenta el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. A su nombre. Puede decirle al esposo, a la esposa, o a los hijos, o a los padres: te amo. Mi esposa, a mis hijos, los amamos. Dígaselo, dígaselo. Gracias a Dios. Hermanos, usted no se imagina, como padre o como hijo o como esposos, lo que significa el te amo. Muchos jóvenes no sé cuánto estarían dispuestos a dar por escuchar de sus padres un te amo. Muchos padres, mi hermano Hernán, mis hermanos que están en el ministerio carcelario, saben que están en la cárcel y que ahora lamentan profundamente en su corazón nunca haberle dicho a su esposa o a sus hijos te amo, porque haberlo hecho quizá para ellos significaba rebajarse, humillarse, degradarse en su autoridad como padre o como hombre, y por eso nunca lo hicieron. Por eso
tantas veces tenga usted oportunidad de decirle a la esposa, al esposo, o a los hijos, o a los padres, te amo, hágalo. Hágalo. Muchachos, cuando vean a sus papás un poco desalentados, ponchados, inyéctenles energía con un abrazo, con una palmada en el hombro, con un te amo, o por qué no, ven papá, ven mamá, vamos a orar, vamos a orar. Y orando juntos, hermanos, las cosas van a cambiar de una manera radical. Son los pequeños detalles que hemos descuidado. Y por eso muchas situaciones se van, hermanos, afectando en la relación intrafamiliar. Volvámonos todos al Señor y el Señor se volverá a nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, por tu amor, porque tú dices, te amo. A través de tu Hijo Jesucristo nos dices, te amo. A través de los cuidados que tienes con nosotros y para nosotros en todos los sentidos, nos estás diciendo cada mañana, cada tarde, cada noche, te amo. Y por ello, a través del profeta, nos hace saber que tu amor para con nosotros es indeclinable, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y a pesar de lo que somos muchas veces y de lo que hacemos, para ti, como Padre amante y bueno, somos honorables, somos tu especial tesoro y estamos esculpidos en las palmas de tus manos. Por eso ahora nosotros también decimos a nuestros padres o a nuestros hijos, te amo. Con el mismo amor con el cual tú nos has amado, nosotros también, Señor, hoy decidimos amarnos como esposos, como padres, como hijos, como familia, cada día más. Te ruego, Señor, que nos despidas en paz, que vayas con nosotros, que el gozo y la bendición de tu Espíritu sea en nuestras vidas, ahora y siempre. Bendice a mis hermanos en esta semana de trabajo, Señor, que hemos de iniciar, que tu gracia nos asista y sea abundante con todos nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos y te decimos como aquel tu siervo, el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con vuestros hijos y con los hijos de vuestros hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, un abrazo en Cristo. El Señor les bendiga. La paz de Dios.